Le di tacos gratis a un desconocido, y 3 días después, ese hombre con manos marcadas apareció en mi funeral para cobrarme una deuda que nunca imaginé tener. Lo que descubrí del otro lado cambió todo lo que creía sobre el perdón. Mi nombre es Esteban Morales Ibarra, y desde el plano espiritual, donde ahora habito, necesito compartir con ustedes el testimonio más importante de mi existencia. No porque mi vida haya sido extraordinaria, sino precisamente porque fue todo lo contrario. Una vida común, llena de deudas, sudor y tacos al pastor. Pero fue en esa simplicidad donde el universo espiritual tejió el milagro más grande que jamás podría haber imaginado. Permítanme llevarlos a la colonia Oblatos de Guadalajara, Jalisco, un barrio donde el polvo de las calles se mezcla con el aroma de tortillas recién hechas y donde yo, un humilde taquero de 47 años, aprendí que las deudas del mundo material son muy diferentes a las del mundo espiritual. Mi puesto se llamaba Tacos El Milagrito y estaba ubicado en la esquina de las calles Gigantes y Héroes de Nacosari, justo frente a una tienda de abarrotes que llevaba allí desde antes de que yo naciera. No era gran cosa, lo admito. Una estructura metálica con techo de lámina oxidada, 3 mesas de plástico blanco que alguna vez fueron blancas, pero que el tiempo y el humo habían tornado a un gris perpetuo, y un trompo vertical donde giraba la carne al pastor que preparaba cada madrugada. Las paredes laterales las había cubierto con lonas publicitarias viejas de refresco que un amigo me regaló, y colgaba de un alambre una serie de focos amarillentos que atraían polillas durante toda la noche. Era mi reino, mi sustento, mi orgullo y mi cruz. Me levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Mi esposa, Dulce María Morales, una mujer de ojos cansados pero sonrisa inquebrantable, ya estaba despierta antes que yo, preparando el café de olla con canela que tomábamos juntos en silencio mientras el barrio aún dormía. Llevábamos 23 años casados, y en ese tiempo habíamos aprendido que las palabras a veces sobran cuando 2 almas se comprenden. Teníamos 3 hijos: Emiliano, de 15 años, un muchacho callado que soñaba con estudiar mecánica automotriz, pero que sabía que el dinero apenas alcanzaba para lo básico; Citlali, de 12 años, cuyo nombre en náhuatl significa estrella, y que iluminaba nuestro hogar con sus dibujos y canciones; e Iker, el más pequeño, de 8 años, travieso como solo pueden serlo los niños que crecen entre las calles, y que ya me ayudaba a limpiar las mesas los fines de semana. La preparación de la carne al pastor era un ritual sagrado para mí. Cortaba el chile guajillo con mis propias manos, lo tostaba en el comal hasta que el aroma picante inundaba nuestro pequeño departamento de 2 habitaciones ubicado a solo 3 cuadras del puesto. Mezclaba el achiote, el comino, el vinagre, el ajo machacado y marinaba los kilos de carne de cerdo durante horas. Cada rebanada que colocaba en el trompo la acomodaba con cuidado, como si estuviera construyendo una torre de sabor y esperanza. Porque esos tacos no eran solo comida, eran la diferencia entre pagar la renta o no, entre comprar los cuadernos de los niños o no, entre mantener encendida la luz del hogar o quedarnos en penumbras. A las 6 de la mañana ya estaba en mi esquina encendiendo el fuego, colocando las salsas en sus recipientes de plástico descolorido. La salsa verde de tomatillo con cilantro, la roja de chile de árbol que hacía sudar hasta al más valiente, los rábanos en rebanadas finas, la cebolla picada con cilantro fresco, los limones partidos a la mitad, todo en su lugar, todo dispuesto para servir. Mis primeros clientes llegaban a las 6:30, los albañiles que iban rumbo a las obras de construcción, los barrenderos municipales, los repartidores de gas que cargaban sus tanques en las espaldas, hombres de manos callosas y estómagos vacíos que llegaban buscando 3 o 4 tacos para empezar el día. Pero aquí es donde mi historia toma un giro que necesito que comprendan. Yo tenía una costumbre, una debilidad, como me decía Dulce María con preocupación en la mirada, una locura como me gritaban los prestamistas. Yo fiaba tacos, no a cualquiera, pero sí a quienes veía que realmente lo necesitaban. A Don Refugio,
el viejito de 72 años que recogía cartón en las calles y cuya pensión no le alcanzaba ni para medio kilo de tortillas, a la señora Hortensia, madre soltera de 4 niños que trabajaba lavando ropa ajena y cuyos ojos hundidos delataban las noches sin dormir, a Toño, el muchacho de 19 años que había salido de un centro de rehabilitación y estaba intentando encontrar trabajo honesto, pero que la sociedad miraba con desconfianza. A Lupita, una niña de apenas 6 años que vendía chicles en el crucero y cuya madre estaba enferma de los riñones. Tenía un cuaderno viejo, de pasta dura, color azul desgastado, donde anotaba todo. En la primera página había escrito con marcador negro y letra temblorosa, «Fiados por amor de Dios». Debajo de ese título llevaba el registro. Nombres, cantidades, fechas. Don Refugio me debía 340 pesos de 8 meses de tacos ocasionales. La señora Hortensia arrastraba una deuda de 520 pesos. Toño me debía 180 pesos. Lupita, aunque solo pedía 1 o 2 tacos cuando su mamá no le había dado de comer, ya acumulaba 90 pesos. Había páginas y páginas de nombres, de historias, de estómagos que yo había llenado sabiendo que probablemente nunca vería ese dinero de regreso. Dulce María lloraba cuando revisábamos las cuentas por las noches. Nos debíamos 3 meses de renta al casero, un hombre amargado llamado don Severiano que amenazaba con echarnos a la calle cada semana. Le debíamos 80,000 pesos a un agiotista del mercado, un tipo corpulento de bigote grueso que nos cobraba intereses del 10% mensual y que ya había empezado a mandarnos mensajes amenazantes. El hospital privado donde atendían a Dulce María por su diabetes nos reclamaba 18,000 pesos de consultas y medicamentos atrasados. La escuela de los niños nos pedía las colegiaturas pendientes. La luz, el gas, el agua, todo estaba al borde del corte. Y mientras tanto, mi cuaderno azul seguía creciendo con nombres de gente que me debía y que yo sabía que no me pagarían. ¿Por qué lo haces, Esteban?, me preguntaba Dulce María con lágrimas rodando por sus mejillas morenas, sentada en nuestra cama, que rechinaba con cada movimiento. ¿Por qué le das de comer a otros cuando nuestros propios hijos a veces se duermen con hambre? ¿Por qué fías cuando sabes que no te van a pagar? Los acreedores nos van a dejar en la calle, amor. Ya no puedo más con esta angustia. Y yo, Dios me perdone, no tenía una respuesta lógica. Solo podía abrazarla y decirle algo que sentía en lo más profundo de mi ser, aunque no pudiera explicarlo. Porque yo tampoco he pagado todo lo que debo, Dulce. Debo la vida, debo el aire, debo cada amanecer. Y alguien mayor que yo, alguien que no veo pero que siento, me sigue dando crédito día tras día. ¿Cómo voy a negarle un taco a quien tiene hambre? Mi fe era todo lo que tenía. En la pared posterior de mi puesto, entre las lonas publicitarias desteñidas, había colgado una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que mi abuela me había regalado cuando abrí el negocio 12 años atrás. La imagen estaba manchada de grasa, los colores se habían desvanecido por el sol implacable de Guadalajara, pero yo la miraba cada mañana y cada noche. Le rezaba en silencio mientras cortaba la carne, mientras servía los tacos, mientras barría el piso al final de la jornada que terminaba cerca de las 11 de la noche. Señor, ayúdame a mantener a mi familia. Señor, multiplica estos tacos como multiplicaste los panes y los peces. Señor, no dejes que nos quiten el techo. Señor, sana a Dulce María de su diabetes. Señor, cuida a mis hijos. Las mismas oraciones, noche tras noche, mientras las deudas crecían y el cuaderno azul se llenaba de nombres que nunca tacharía porque el dinero nunca llegaría. Los vecinos del barrio me conocían bien. Algunos me admiraban, otros me consideraban un tonto. Esteban el buen agente Emaás, me decían unos. Esteban el menso que regala lo que no tiene. Murmuraban otros, pero yo seguía adelante, levantándome a las 4 de la mañana, preparando el pastor, encendiendo el fuego, sirviendo a quien llegara. Cada taco que envolvía en papel de estraza llevaba algo más que carne, cebolla y cilantro. Llevaba esperanza,
llevaba dignidad, llevaba la certeza de que en este mundo donde todo se cobra y se paga con monedas frías, todavía había espacio para la generosidad sin expectativas. Emiliano me ayudaba los fines de semana. Lo veía llegar después de la escuela, colgando su mochila raída en un clavo oxidado, poniéndose el delantal que le quedaba grande. Cortaba limones con una precisión que me llenaba de orgullo. Atendía a los clientes con una sonrisa tímida, pero genuina. Un día me dijo: «Papá, ¿por qué le diste tacos a ese señor si dijo que no tenía dinero?» Yo me arrodillé para quedar a su altura, aunque él ya casi me alcanzaba en estatura, y le dije: «Hijo, algún día entenderás que hay dos tipos de riqueza, la que se cuenta en billetes y la que se cuenta en bendiciones. Nosotros somos pobres de lo primero, pero ricos de lo segundo, y nadie, ningún acreedor ni prestamista puede quitarnos eso». Él asintió, aunque sé que no comprendía del todo. Yo tampoco comprendía entonces que esas palabras eran proféticas, que pronto aprendería en carne propia, o mejor dicho, en espíritu desprendido de la carne, lo que realmente significaban. El barrio Oblatos era un hervidero de vida y miseria entrelazadas. Calles sin pavimentar, donde los perros callejeros disputaban los territorios con pandillas de adolescentes. Casas de ladrillos inacabados, con varillas saliendo de los techos como dedos apuntando al cielo, esperando un segundo piso que quizá nunca llegaría. Tendederos con ropa desteñida colgando entre los cables de luz que los mismos vecinos habían conectado ilegalmente, puestos ambulantes vendiendo desde fruta picada hasta celulares robados. El sonido permanente de las radiolas a todo volumen, las cumbias mezclándose con los narcocorridos, los gritos de los niños jugando fútbol con pelotas desinfladas, las peleas de los borrachos cada fin de semana. Era mi mundo, caótico y hermoso, desesperanzador y vital al mismo tiempo. Y en medio de todo eso, yo seguía cortando carne, sirviendo tacos, anotando deudas en mi cuaderno azul. Seguía confiando en que de alguna manera, aunque no supiera cómo, todo iba a salir bien. Esa fe inexplicable que Dulce María llamaba ingenuidad y que yo llamaba certeza espiritual. No sabía entonces que estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de mi vida y también de mi muerte. No sabía que un cliente llegaría a mi puesto y cambiaría para siempre mi comprensión de lo que significa dar, recibir, deber y perdonar. No sabía que las deudas anotadas en mi cuaderno terrenal eran insignificantes comparadas con las cuentas que se llevan en el libro de la vida eterna. Pero eso vendría después. Por ahora, solo era Esteban Morales Ibarra, taquero de la colonia Oblatos, esposo de Dulce María, padre de Emiliano, Citlali e Iker. Un hombre que debía más de lo que ganaba, que fiaba más de lo que cobraba, que creía más de lo que comprendía. Un hombre común preparándose, sin saberlo, para un encuentro extraordinario que comenzaría una tarde calurosa de marzo del año 2021, cuando un desconocido con manos marcadas y ojos que parecían contener siglos de sabiduría se acercaría a mi puesto y pediría 12 tacos al pastor que cambiarían el rumbo de mi eternidad. Era una tarde de marzo del año 2021, una de esas tardes donde el calor de Guadalajara golpea con fuerza incluso cuando el sol ya empieza a declinar. La pandemia de COVID todavía mantenía al mundo en vilo, aunque en mi barrio la gente ya había vuelto a las calles con cierta normalidad desesperada, esa que nace de la necesidad de comer antes que del lujo de cuidarse. Yo llevaba mi cubrebocas colgando del cuello, sucio de grasa y sudor, subiéndolo solo cuando algún cliente muy insistente me lo pedía. Era miércoles, lo recuerdo perfectamente porque los miércoles siempre eran días lentos, días donde contaba cada peso que entraba sabiendo que no alcanzaría para cubrir ni la mitad de lo que debía. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde. El sol se ponía detrás de los edificios despintados del barrio, tiñendo el cielo de un naranja sucio mezclado con el gris del smog que siempre cubría esta zona de la ciudad.
Yo estaba limpiando la plancha, raspando los restos de carne pegados con mi espátula metálica, cuando sentí una presencia. No puedo explicarlo de otra manera. Antes de verlo, lo sentí. Como cuando sabes que alguien te observa aunque no lo estés mirando. Como cuando el aire cambia de densidad y tu piel se eriza sin razón aparente. Levanté la vista y lo vi. Era un hombre que aparentaba tener entre 35 y 40 años, aunque algo en su mirada sugería una edad muy distinta, como si los años que cargaba no pudieran medirse en calendarios comunes. Vestía ropa de obrero, un pantalón de mezclilla desgastado con manchas de cemento y pintura vieja, una camisa de franela a cuadros de color café y beige, con las mangas arremangadas hasta los codos, y unos zapatos de trabajo tan gastados que las suelas estaban separándose de la parte superior. Su piel era morena, curtida por el sol, con esas arrugas profundas que solo da el trabajo físico bajo el sol implacable. Llevaba el cabello negro ligeramente largo, despeinado, con algunas canas prematuras en las sienes, pero lo que más me impactó fueron sus manos. Cuando se apoyó en la barra metálica de mi puesto para ver el menú, escrito con gis en una pizarra improvisada, vi sus palmas. Tenía cicatrices, marcas profundas en el centro de cada mano, como si alguna vez algo pesado y puntiagudo las hubiera atravesado. Eran cicatrices viejas, de esas que ya sanaron completamente, pero que dejaron el tejido permanentemente alterado. Pensé que tal vez había tenido un accidente en alguna obra de construcción, algo con varillas o maquinaria pesada. No era raro en mi barrio ver hombres marcados por el trabajo brutal. «Buenas tardes, mi hermano», me dijo, con una voz tranquila pero profunda, el tipo de voz que resuena no solo en los oídos, sino en algún lugar del pecho. Sus ojos eran de un color miel claro, casi dorados cuando la luz del atardecer los tocaba, y tenían una cualidad extraña. Parecían verte no solo a ti, sino a través de ti, como si pudieran leer cada pensamiento, cada secreto, cada peso que cargas en el alma. «Buenas tardes, jefe. ¿Qué se le ofrece?», le respondí con mi cortesía habitual, limpiándome las manos grasientas en el delantal, que ya no recordaba de qué color había sido originalmente. «Tengo hambre», dijo simplemente, y luego añadió, «un hambre que llevo cargando mucho tiempo. ¿Me puedes preparar 12 tacos al pastor con todo?». 12 tacos era un pedido considerable. Pensé que tal vez los llevaría para compartir con compañeros de trabajo o con su familia. «Claro que sí, señor. ¿Para llevar o los consume aquí?», le pregunté, mientras ya comenzaba a cortar las tortillas y a encender más el fuego del trompo. «Aquí mismo», respondió, y se sentó en una de mis sillas de plástico blanco, la que tenía una pata más corta que las otras y que se tambaleaba. No pareció importarle. Se acomodó como quien finalmente encuentra un lugar de descanso después de un largo viaje. Comencé a preparar su orden con el mismo cuidado que ponía en cada taco. Corté la carne del trompo en rebanadas finas, casi transparentes, dejando que cayeran sobre las tortillas de maíz calientes. Añadí la cebolla picada, el cilantro fresco, un toque de piña asada. Preparé un vaso grande de agua de Jamaica que tenía en mi vitrolero rayado. Mientras trabajaba, sentí su mirada sobre mí, pero no era una mirada incómoda. Era como si estuviera observando no solo mis movimientos, sino la intención detrás de cada uno. Le serví los primeros 3 tacos en un plato de peltre despostillado. Él los tomó con esas manos marcadas y comenzó a comer en silencio. Yo seguí preparando el resto de su orden, pero algo me impulsó a hablar. «¿De dónde viene, jefe?». No lo había visto por el barrio. Le pregunté mientras cortaba más carne. «Vengo de lejos», respondió después de tragar el primer bocado. «Pero también vengo de muy cerca. Digamos que estoy de paso, pero que este paso era necesario». Habló con acertijos, pensé, como esos predicadores que a veces pasaban por el barrio gritando versículos bíblicos. «¿Es usted albañil?», pregunté señalando su ropa manchada de cemento. Él sonrió de una manera que nunca olvidaré, ni siquiera ahora, desde el plano espiritual donde habito. Era una sonrisa triste y alegre al mismo tiempo, si es que eso es posible.
Soy constructor, sí, pero no de edificios de ladrillo y cemento. Construyo cosas que no se pueden ver, pero que son más sólidas que cualquier pared. Asentí aunque no entendí completamente. Seguí sirviéndole tacos, y él seguía comiendo con un apetito que parecía ir más allá de lo físico. Entre bocado y bocado, comenzó a hablar de temas que me sorprendieron. Me preguntó sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi esposa. Le conté de Dulce María y su diabetes, de Emiliano y sus sueños de estudiar mecánica, de Citlali y sus dibujos, de Iker y su travesura constante. Él escuchaba con una atención que pocas veces había experimentado. La gente generalmente pregunta por cortesía, pero este hombre escuchaba como si cada palabra que yo dijera fuera importante, como si mi vida común y corriente tuviera algún valor especial. Entonces me hizo una pregunta que me desarmó. Esteban, ¿por qué fías tacos a la gente si sabes que no te van a pagar? Me quedé helado. No le había dicho mi nombre, estaba seguro. No tenía ningún letrero con mi nombre en el puesto, solo el nombre del negocio. Y lo de fiar tacos, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo sabe usted que...? Comencé a preguntar, pero él levantó una de esas manos marcadas en un gesto suave que me detuvo. Todos en el barrio hablan de Esteban el taquero que regala comida, y se está muriendo de hambre, él mismo, dijo con una sonrisa amable. No es difícil saber quién eres, pero mi pregunta es genuina. ¿Por qué lo haces? Me senté en el banco alto donde me acomodaba durante los momentos lentos, frente a él, separados solo por la barra metálica de mi puesto. Mire, señor, yo también ando lleno de deudas. Le debo al casero, le debo al prestamista, le debo al hospital, le debo hasta a la escuela de mis hijos. Si usted me pregunta desde la lógica del dinero, soy un fracaso. Debería estar cobrando hasta el último peso, no regalando tacos a quien no me puede pagar. Entonces, ¿por qué?, insistió, sus ojos dorados fijos en los míos. Tomé aire profundo. Porque yo tampoco he pagado todo lo que debo. No hablo de dinero nada más. Hablo de la vida misma. Yo no pagué por nacer. No pagué por el aire que respiro. No pagué por el sol que sale cada mañana. Alguien más grande que yo. Alguien que no veo pero que siento aquí. Me toqué el pecho. Me sigue dando crédito día tras día. Me sigue dando oportunidades aunque yo falle, aunque no sea perfecto, aunque deba más de lo que puedo pagar. ¿Cómo voy a negarle un taco a un hombre con hambre, a una madre desesperada, a un niño que no ha comido? Si yo hago cuentas y cobro todo, entonces tendría que pedirle a Dios que también me cobre todo a mí. Y créame, Señor, que no me alcanzaría ni para el primer pago. El hombre dejó de comer. Me miró con una intensidad que me hizo sentir desnudo, como si pudiera ver no solo mi cuerpo, sino mi alma completa. Y si te dijera, Esteban Morales Ibarra, que esa es exactamente la respuesta correcta. Y si te dijera que cada taco que has fiado ha sido anotado en un libro que no está hecho de papel. Y si te dijera que las deudas que los hombres llevan en cuadernos azul desgastado no son nada comparadas con las cuentas que se llevan en el cielo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién es usted?, le pregunté con un hilo de voz. Él terminó el último de los 12 tacos, bebió el agua de Jamaica hasta la última gota, y se limpió la boca con una servilleta de papel que yo le había dado. Se puso de pie, y en ese momento noté algo más. A pesar de haber comido 12 tacos y bebido casi 1 litro de agua de Jamaica, su abdomen seguía igual, como si la comida hubiera desaparecido en algún vacío interno imposible de llenar. Soy alguien que conoce el hambre, Esteban. Conozco el hambre de pan, pero sobre todo conozco el hambre de amor, de justicia, de misericordia. Y vine a este puesto de tacos porque me dijeron que aquí había un hombre que entendía que alimentar el cuerpo es también alimentar el alma. Entonces metió las manos en los bolsillos de su pantalón desgastado y sacó nada. Las volteó mostrándome las palmas vacías, esas palmas marcadas por cicatrices profundas. No tengo con qué pagarte, hermano, dijo con una humildad que partía el corazón. En ese momento, todo lo que había hablado con él, toda esa conversación extraña y profunda, cobró sentido. Era una prueba. No sabía quién la había diseñado o con qué propósito, pero era una prueba.
Podía enojarme, podía reclamarle, podía decirle que entonces no debió haber pedido 12 tacos. Podía ser como todos los acreedores que me perseguían a mí, exigiendo lo que se me debía. O podía ser congruente con lo que acababa de decir. Me puse de pie también, rodeé la barra metálica y me paré frente a él. Lo miré directo a esos ojos color miel que parecían contener toda la sabiduría del universo, y con una sonrisa que me salió del alma, le dije las palabras que sellarían mi destino. No te preocupes, hermano. Jesús ya pagó por ti. La expresión de su rostro cambió. Sus ojos se llenaron de una luz que no era el reflejo del atardecer. Era algo más, algo que venía de adentro. Me puso una de esas manos marcadas sobre el hombro y sentí un calor que atravesó mi camisa, mi piel, mis músculos y llegó directamente al hueso. Que así sea. Esteban Morales Ibarra, dijo con una voz que ahora resonaba con un eco que no parecía de este mundo. Que así sea, y que él también pague por ti, Out. Me abrazó. Fue un abrazo breve, pero infinito. Cuando me soltó yo tenía lágrimas en los ojos, sin saber por qué. Él se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la calle, perdiéndose entre la multitud que a esa hora comenzaba a llenar el mercado cercano. Intenté seguirlo con la mirada, pero era como si se diluyera entre la gente, como si su figura se volviera transparente hasta desaparecer completamente. Regresé a mi puesto aturdido. Me senté en mi banco alto y me quedé mirando el plato vacío, el vaso vacío, la servilleta usada. Tomé mi cuaderno azul, fiados por amor de Dios, y busqué una página nueva. Escribí con mano temblorosa, cliente desconocido, manos marcadas, 12 tacos al pastor, 180 pesos. Pero luego algo me impulsó a escribir debajo, pagado en moneda celestial. No sabía entonces que esas palabras eran proféticas. No sabía que en menos de 6 horas mi vida terminaría de la manera más inesperada. No sabía que volvería a ver a ese hombre, pero ya no en mi puesto de tacos de la colonia Oblatos, sino en una dimensión donde el hambre es muy diferente y donde las deudas se pagan con una moneda que los vivos no pueden tocar. Cerré el cuaderno y lo guardé bajo la caja registradora. Miré la imagen del Sagrado Corazón de Jesús colgada en mi pared, y por primera vez en mucho tiempo no recé pidiendo ayuda con las deudas o con el dinero. Simplemente dije, gracias. No sé por qué, pero gracias. El viento de la tarde movió las lonas publicitarias de mi puesto, y pude jurar que escuché una voz susurrar en el aire. De nada, hijo mío, de nada. Esa misma noche, después del encuentro con el cliente misterioso, mi rutina continuó como siempre. Los últimos clientes llegaron cerca de las 10 de la noche. Un par de taxistas que siempre pedían tacos antes de terminar su turno, una señora que trabajaba limpiando oficinas y que pasaba camino a su casa, y 3 jóvenes universitarios que venían de alguna fiesta y buscaban algo que les ayudara con la cruda anticipada. Los atendí a todos con la misma dedicación de siempre, pero mi mente seguía regresando al hombre de las manos marcadas, a sus palabras, a esa despedida que había sonado más a profecía que a simple cortesía. A las 11 de la noche apagué el fuego del trompo. La carne que quedaba la envolví en papel aluminio para guardarla en el refrigerador pequeño y viejo que tenía conectado a una extensión eléctrica que robaba corriente del poste de la luz, como hacían la mayoría de los comerciantes del barrio. Comencé mi ritual de limpieza nocturna. Lavar la plancha con agua y jabón, restregar las manchas de grasa más rebeldes, guardar las salsas en el refrigerador tapadas con bolsas de plástico, tirar los restos de cebolla y cilantro marchitos, barrer el piso alrededor del puesto donde siempre caían servilletas usadas, huesos roídos y colillas de cigarro que los clientes tiraban sin consideración. Era una noche extrañamente silenciosa para ser miércoles en la colonia Oblatos. Generalmente se escuchaban las radiolas de las casas vecinas, los gritos de alguna pelea de borrachos, el ladrido incesante de los perros callejeros. Pero esa noche había una calma inquietante, como si el barrio mismo estuviera conteniendo la respiración. El aire se sentía pesado, denso, con una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos.
El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que rara vez se podían ver en Guadalajara por la contaminación lumínica, pero esa noche brillaban con una intensidad inusual. Eran las 11:43, según el reloj de mi celular, cuando sentí el primer movimiento. Fue sutil, casi imperceptible, como cuando pasa un tráiler pesado por la calle y hace vibrar el suelo. Pero no había ningún tráiler. Me detuve con la escoba en la mano, alerta. Los perros del barrio comenzaron a aullar todos al mismo tiempo, ese aullido primitivo y aterrador que solo emiten cuando sienten un peligro que los humanos aún no percibimos. Entonces sucedió. El suelo comenzó a moverse de verdad. No fue un movimiento suave, sino un sacudón violento que me hizo perder el equilibrio y caer de rodillas. El sonido era ensordecedor, un rugido profundo que venía de las entrañas mismas de la tierra, como si un monstruo subterráneo hubiera despertado y estuviera tratando de salir a la superficie. Mi puesto de tacos comenzó a tambalearse. Las mesas de plástico saltaban y se volteaban. Los vasos y platos salían disparados en todas direcciones. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús se desprendió de la pared y cayó al suelo. El vidrio del marco se hizo añicos. ¡Terremoto!, grité aunque no había nadie cerca para escucharme. ¡Dios mío, es un terremoto! Me arrastré tratando de salir de debajo del techo de lámina de mi puesto, sabiendo que si colapsaba, me aplastaría. Las sirenas de los autos estacionados comenzaron a sonar solas, activadas por el movimiento. Las alarmas de las casas aullaban. Los gritos de la gente empezaron a llenar la noche. Madres llamando a sus hijos, hombres gritando advertencias, el llanto de bebés asustados. Logré salir de mi puesto justo cuando el edificio que estaba frente a mí, al otro lado de la calle, comenzó a colapsar. Era el edificio San Judas Tadeo, una construcción vieja de 3 pisos que albergaba 8 familias. Había sido construido décadas atrás sin ningún código de seguridad sísmica, con materiales baratos, con varillas insuficientes, con cimientos débiles. Lo vi suceder en cámara lenta, aunque todo pasó en cuestión de segundos. Las grietas aparecieron en las paredes como relámpagos oscuros. Los vidrios de las ventanas estallaron lanzando fragmentos brillantes al aire. La estructura comenzó a inclinarse hacia un lado, y luego, con un estruendo que ahogó todos los demás sonidos, se vino abajo. Una nube inmensa de polvo gris se levantó cubriendo toda la calle. No podía ver nada. Apenas podía respirar. Me cubrí la boca y la nariz con mi delantal lleno de grasa tratando de filtrar el aire. Tosía. Lloraban mis ojos. Sentía que me ahogaba. El movimiento del suelo continuaba, pero ya era menos violento. Sacudidas residuales que aún así eran suficientes para mantenerte desequilibrado. Cuando finalmente cesó el movimiento y el polvo comenzó a asentarse, la visión que se reveló ante mí era apocalíptica. El edificio San Judas Tadeo era ahora una montaña de escombros, vigas de concreto retorcido, ladrillos rojos desperdigados, pedazos de muebles destrozados, ropa colgando de varillas expuestas, el refrigerador de alguien aplastado y goteando lo que parecía ser agua mezclada con sangre. Y lo peor, los gritos, gritos de dolor, de desesperación, de gente atrapada bajo los escombros pidiendo ayuda. ¡Auxilio! Estoy aquí, no puedo mover las piernas. Mi bebé, alguien que busque a mi bebé. La gente del barrio comenzó a salir de sus casas, aturdida, algunos heridos, todos aterrorizados. Algunos corrían hacia los escombros, tratando de mover ladrillos con las manos desnudas, buscando a sus familiares, a sus vecinos. Yo también corrí hacia allá, olvidando completamente mi puesto de tacos, olvidando todo excepto la necesidad primitiva de ayudar, de salvar, de hacer algo ante la tragedia. Fue entonces cuando la vi. Entre el polvo y el caos, iluminada apenas por la luz de los pocos faroles que habían sobrevivido al sismo, vi a Lupita, la niña de 6 años que vendía chicles en el crucero, la misma a quien yo le fiaba tacos cuando su madre no le había dado de comer, la misma que me debía 90 pesos anotados en mi cuaderno azul.
Estaba atrapada bajo una viga de concreto que le había caído sobre las piernas. Lloraba con un llanto agudo y desesperado, extendiendo sus bracitos hacia mí. Señor Esteban, ayúdeme. Me duele mucho. No lo pensé. El instinto puro tomó control de mi cuerpo. Corrí hacia ella esquivando escombros, saltando sobre ladrillos rotos. Otros hombres estaban tratando de mover vigas más grandes buscando a sus propios familiares, pero nadie había visto aún a Lupita. Llegué hasta donde estaba y evalué la situación rápidamente. La viga que la tenía atrapada era pesada, pero no imposible de mover. Si la levantaba lo suficiente, ella podría arrastrarse hacia afuera. Lupita, mírame, le dije con toda la calma que pude reunir, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Voy a levantar esto, y cuando yo cuente hasta 3, tú te vas a arrastrar hacia ese lado. ¿Ok? ¿Puedes hacer eso por mí? Ella asintió entre lágrimas, sus ojos enormes llenos de terror, pero también de confianza en mí. Me posicioné, metí las manos bajo la viga de concreto sintiendo cómo los bordes ásperos me cortaban las palmas. Hice fuerza con las piernas, con la espalda, con cada músculo de mi cuerpo de 47 años gastado por el trabajo. La viga comenzó a levantarse, centímetro a centímetro. 1, 2, pero entonces sentí la vibración. Otra réplica del terremoto, más pequeña que la primera, pero suficiente para desestabilizar lo que quedaba del edificio. El muro que estaba a mi izquierda, el último que se mantenía parcialmente en pie, comenzó a inclinarse. 3. ¡Ahora! ¡Lupita! ¡Ahora!, grité con todas mis fuerzas. La niña se arrastró hacia afuera, sus piernitas sangrantes pero libres. En ese mismo instante, vi cómo el muro se venía abajo directamente hacia nosotros. Tomé a Lupita con ambas manos y la lancé lo más lejos que pude hacia la calle, hacia donde había gente que pudiera atraparla. Vi cómo volaba por el aire en cámara lenta, vi cómo unas manos la recibían, vi cómo estaba a salvo. Y luego, vi el muro cayendo sobre mí. No tuve tiempo de correr, de agacharme, de hacer nada. El último pensamiento que crucé mi mente consciente fue: Dulce María, perdóname por dejarte sola con las deudas. Luego vino el impacto, un dolor agudo y absoluto que me atravesó desde la cabeza hasta los pies, como si cada nervio de mi cuerpo gritara al unísono. El sonido de mis propios huesos quebrándose, un chasquido horrible que escuché desde dentro. El peso imposible del concreto aplastándome contra el suelo. Y luego, oscuridad. Pero la oscuridad duró apenas un segundo. De pronto estaba de pie. No sentía dolor. Me toqué el cuerpo confundido, brazos, piernas, torso. Todo estaba intacto. ¿Qué pasó? El muro no me tocó hoy, pensé. Miré hacia abajo y entonces lo vi. Vi mi propio cuerpo aplastado bajo los escombros, mi cabeza en un ángulo imposible, mis piernas destrozadas, un charco de sangre oscura expandiéndose alrededor, mi delantal sucio de grasa todavía amarrado a mi cintura muerta, mis ojos abiertos pero vacíos, mirando la nada. Grité, o intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Extendí las manos hacia mi cuerpo muerto tratando de tocarlo, pero mis dedos atravesaban la materia como si yo fuera humo. No puede ser. Esto no está pasando. Despierta, Esteban. Despierta. Pero no era un sueño. Era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en vida. La gente comenzaba a rodear mi cuerpo. Escuché a alguien gritar: «Aquí hay otro, el taquero. Dios mío, el taquero está muerto». Vi a don Refugio, el viejito que recogía cartón, arrodillarse junto a mi cadáver con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Esteban, muchacho, tú que me diste de comer tantas veces». Vi a la señora Hortensia santiguándose y rezando un Padre Nuestro. Vi a Toño, el joven que había salido de rehabilitación, quitarse la gorra y ponérsela sobre el pecho en señal de respeto. Entonces sentí algo más. Presencias alrededor mío, pero no de personas vivas. Eran sombras, figuras oscuras que empezaron a materializarse en los bordes de mi visión. Se movían con un propósito siniestro,
acercándose lentamente. Eran entidades oscuras, seres de bajo astral que yo solo había escuchado mencionar en pláticas de espiritualidad, pero que nunca creí que fueran reales. Tenían formas humanoides, pero distorsionadas, con ojos que brillaban con una luz rojiza enferma, con bocas que parecían heridas abiertas. «Ven con nosotros», susurraban con voces que sonaban como vidrio quebrándose. «Estás perdido, estás muerto, no tienes a dónde ir. Ven al umbral, ven a la oscuridad, ven a pagar tus deudas verdaderas». Extendían hacia mí lo que parecían ser manos, pero que eran más bien garras, tratando de agarrarme, de arrastrarme hacia algo que yo no podía ver, pero que sentía como un vacío terrible, un agujero negro de desesperanza. Retrocedí tratando de alejarme de ellas, pero me rodeaban por todos lados. El pánico puro me invadió. «Déjenme en paz. No quiero ir con ustedes. Dios, ayúdame. Jesús, protégeme». Grité con mi voz espiritual, aunque nadie vivo podía escucharme. Las entidades oscuras se reían, un sonido horrible que era como el llanto de 1000 almas en agonía. Entonces, justo cuando una de esas garras estaba por tocarme, la luz llegó. Una luz brillante, dorada, cálida, que cortó la oscuridad como espada divina. Las entidades oscuras chillaron y retrocedieron, cubriéndose de esa luz como si les quemara. Y en medio de esa luz apareció él, el hombre de las manos marcadas, el cliente que había comido 12 tacos en mi puesto apenas unas horas atrás, pero ahora no vestía ropa de obrero. Ahora llevaba una túnica blanca que brillaba con luz propia, y de su presencia emanaba una paz que inmediatamente calmó mi terror. «Esteban Morales Ibarra», dijo con esa voz profunda que ahora resonaba en múltiples dimensiones. «No temas, has cruzado el umbral, pero no estás perdido. Yo soy tu guía espiritual, tu protector, y vine a cumplir lo que te prometí, que así como tú dijiste que yo pagué por aquel que no tenía, ahora yo pagaré por ti». Me arrodillé en el plano astral, sin cuerpo físico pero sintiendo el gesto en mi esencia espiritual. «¿Quién eres?», pregunté, aunque en el fondo de mi alma ya lo sabía. Él extendió sus manos hacia mí, mostrándome las palmas. Las cicatrices brillaban ahora con luz dorada. «Soy quien tú creíste que era. Soy quien pagó todas las deudas que ningún hombre podía pagar, y vine a tu puesto de tacos no para probar tu generosidad, porque esa ya la conocía, sino para que tú pudieras ver, antes de cruzar, que tu fe era real». Tomó mi mano espiritual con la suya. Al contacto, todo el miedo desapareció. «Isben», me dijo, «aún hay mucho que debes ver y aprender. Tu tiempo en la tierra terminó, pero tu propósito apenas comienza a revelarse». Y mientras me llevaba hacia dimensiones que yo no podía comprender todavía, miré una última vez hacia atrás. Vi mi cuerpo siendo cubierto con una lona por los paramédicos que habían llegado. Vi a Lupita, viva y llorando, pero viva, siendo atendida por los rescatistas, y supe que mi muerte no había sido en vano. El viaje a través del plano astral fue algo que ningún lenguaje humano puede describir adecuadamente. No era como caminar ni como volar, sino más bien como ser atraído por una corriente invisible que te llevaba a través de capas de realidad que los vivos no pueden percibir. Mientras el ser de luz me guiaba tomando mi mano espiritual, yo veía escenas que se superponían unas con otras. Podía ver simultáneamente el barrio Oblatos, donde mi cuerpo yacía bajo los escombros. Podía ver mi departamento donde Dulce María dormía, aún sin saber que era viuda, y podía ver dimensiones de luz pura donde formas geométricas imposibles danzaban en patrones que contenían significados más profundos que cualquier palabra. «¿A dónde me llevas?», le pregunté a mi guía espiritual, aunque mi voz no era sonido sino pensamiento puro que se transmitía directamente de mi conciencia a la suya. «Al lugar donde se revelan las verdades», respondió él sin voltear a mirarme, su túnica blanca dejando un rastro de luz dorada en el espacio astral, «al lugar donde cada alma que cruza el umbral debe enfrentar la revisión de su vida».
No para ser juzgada en el sentido que ustedes los humanos entienden ese concepto, sino para comprender, para ver con ojos espirituales lo que sus ojos físicos nunca pudieron captar. Llegamos a un espacio que no puedo describir como lugar, porque no tenía paredes, ni suelo, ni techo, pero que al mismo tiempo se sentía como el espacio más concreto y real que había habitado jamás. Era como estar dentro de una burbuja de luz dorada que contenía dentro de sí todo el universo. El tiempo aquí no existía en el sentido lineal. Pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente, accesibles todos a la vez como libros en una biblioteca infinita. «Siéntate», me dijo el ser de luz, aunque no había ninguna silla. Pero en el momento que él lo dijo, supe dónde colocar mi esencia espiritual y cómo reposar en ese estado. Él se posicionó frente a mí, y entonces algo extraordinario sucedió. Su forma comenzó a brillar con una intensidad que debería haberme cegado, pero que en cambio me permitía ver más claramente que nunca. En ese resplandor pude ver no solo al hombre que había comido tacos en mi puesto, sino capas y capas de identidad. El carpintero que había vivido hace 2000 años, el maestro que había enseñado sobre el amor y el perdón, el hijo del Creador que había tomado forma humana para mostrar un camino. «Tú eres», comencé a decir, pero él levantó una mano. «Los nombres importan poco aquí, Esteban. Llámame como tu corazón me reconozca. Algunos me llaman Jesús, otros me llaman Cristo, otros me conocen por nombres que nunca escuchaste en la tierra. Lo importante no es el nombre, sino lo que represento, el puente entre lo divino y lo humano, entre la justicia perfecta y la misericordia infinita». Entonces, con un gesto de su mano, el espacio alrededor de nosotros se llenó de imágenes. Eran escenas de mi vida, pero no en orden cronológico. Aparecían organizadas por algún principio que yo no comprendía al inicio, pero que pronto se reveló. Estaban organizadas por amor. Cada acto de bondad, cada gesto de generosidad, cada momento donde había elegido dar en lugar de guardar, brillaba con una luz particular. Vi la primera escena. Yo tenía 25 años, recién casado con Dulce María, y acababa de abrir mi puesto de tacos. Un niño de la calle, no tendría más de 8 años, se acercó y me preguntó si tenía algo de comer. En la escena me vi dudar, porque apenas estaba comenzando y cada taco contaba. Pero luego me vi preparándole 3 tacos con todo y dándoselos sin cobrar. «Come tranquilo, chamaco», me escuché decir. «Y si tienes hambre mañana, vuelves». «¿Recuerdas a ese niño?», me preguntó mi guía. «Vagamente», admití. Fueron tantos a través de los años que sus caras se mezclan en mi memoria. «Míralo ahora», dijo él. Y la imagen cambió. Vi al mismo niño, ahora adulto, trabajando como mecánico en un taller. Tenía una familia, 2 hijos pequeños, una esposa. Estaba feliz. «Esa noche que le diste de comer», explicó mi guía, ese niño estaba considerando unirse a una pandilla porque pensaba que era la única forma de sobrevivir. Pero tu acto de bondad, tan simple para ti, le mostró que todavía había gente buena en el mundo. Le diste esperanza cuando más la necesitaba. Nunca se unió a la pandilla. Estudió un oficio, construyó una vida honesta, y todo comenzó con 3 tacos al pastor. Oh, las lágrimas brotaron de mi esencia espiritual. No eran lágrimas físicas, pero la emoción era igual de real, quizá más. Yo no sabía. Nunca supe que había marcado una diferencia. Esa es la naturaleza del amor verdadero, Esteban. Actúa sin conocer todas las consecuencias, sin esperar recompensa, sin siquiera saber si importará. Pero cada acto de amor crea ondas en el tejido de la realidad que se expanden mucho más allá de lo que el actor puede imaginar. La siguiente escena apareció. La señora Hortensia, la madre soltera de 4 hijos, a quien yo le fiaba tacos regularmente. La vi llegar a mi puesto una noche, exhausta, después de lavar ropa ajena todo el día. En la escena
Me vi preparándole 5 tacos, sabiendo que era para ella y sus hijos, sabiendo que probablemente no me pagaría. Ya me pagarás cuando puedas, me escuché decir. O no me pagues. Con que tus niños coman, yo estoy tranquilo. Esa noche, explicó mi guía mientras la imagen se expandía para mostrar lo que yo no había visto, la señora Hortensia había decidido quitarse la vida. Tenía pastillas guardadas en su bolso. Pensaba tomárselas después de darles de cenar a sus hijos por última vez. Pero cuando llegó a tu puesto y tú le mostraste esa bondad sin juicio, sin expectativas, algo se quebró dentro de ella. La coraza de desesperanza se agrietó. Lloró toda esa noche, pero no se tomó las pastillas. Al día siguiente buscó ayuda. Encontró un trabajo mejor. Sacó adelante a sus hijos. El mayor ahora es enfermero y salva vidas en un hospital. Todo porque tú le diste 5 tacos sin cobrar. Dios mío, susurré. ¿Cuántas veces salvé vidas sin saberlo? Más de las que puedes contar. Y no solo las salvaste, las transformaste. Porque cuando alimentas a alguien con amor genuino, no solo llenas su estómago, llena su alma de la certeza de que no está solo en el mundo, de que todavía existe la bondad, de que vale la pena seguir adelante. Las escenas continuaron apareciendo, una tras otra, docenas de ellas, cientos quizá, cada taco fiado, cada sonrisa compartida, cada palabra de aliento que había dado sin pensar mucho en ello, y para cada uno, mi guía me mostraba las consecuencias que yo nunca había visto. Las vidas tocadas, las esperanzas restauradas, las crisis evitadas. Vi a don Refugio, el anciano que recogía cartón. Una mañana yo le había dado tacos y además le había pagado por recoger los cartones alrededor de mi puesto, aunque no era mucho cartón. Que compre sus medicinas, don Refugio, me vi decir. Luego la escena me mostró a don Refugio usando ese dinero para comprar insulina que necesitaba desesperadamente. Sin esa insulina, habría entrado en coma diabético esa misma semana. Vi a Toño, el joven que había salido de rehabilitación. Yo no solo le fiaba tacos, sino que conversaba con él, lo trataba con respeto, nunca con el desdén que otros le mostraban por su pasado. En la visión expandida, vi cómo esas conversaciones le daban fuerza para resistir las tentaciones de volver a las drogas. El señor Esteban cree en mí, lo escuché decirle a su padrino de Alcohólicos Anónimos. Si él puede confiar en mí, yo puedo confiar en mí mismo. Pero entonces apareció una escena que me impactó más que todas las demás. Era reciente, de apenas 3 semanas antes de mi muerte. Un hombre al que yo no reconocía había llegado a mi puesto. Vestía traje barato pero limpio, llevaba un portafolio, pidió 2 tacos, los comió rápido y luego me dijo, «Discúlpeme, ¿usted es Esteban Morales?» Yo le confirmé que sí. «Mi nombre es Heriberto Morales Saldívar. Soy su tío, hermano de su padre ya fallecido. He estado buscándolo». En mi memoria, ese encuentro había sido extraño pero breve. El hombre me explicó que tenía un rancho en Nuevo León que pensaba vender, que no tenía hijos, que estaba organizando sus asuntos. Me pidió mis datos completos, mi dirección, el nombre de mi esposa. Yo se los di sin pensar mucho, creyendo que era solo un pariente lejano haciendo contacto antes de que fuera demasiado tarde. Nos despedimos con un apretón de manos y nunca lo volví a ver. «¿Por qué me muestras esto?», le pregunté a mi guía, confundido. «Porque necesitas entender cómo funciona la economía espiritual, Esteban. Tú le diste a ese hombre 2 tacos. ¿Los pagó? No fue uno de tus actos de fiar. Pero cuando estaba comiendo, observó tu puesto. Vio la imagen del Sagrado Corazón rota pero colgada con devoción. Vio cómo trataste a una anciana que llegó después de él, con respeto y paciencia. Escuchó cómo un niño te llamaba el taquero bueno. Y en su corazón, que había estado amargado por años de soledad, algo se movió. Decidió en ese momento que tú eras digno de su herencia, que tú eras el único familiar que llevaba el corazón bondadoso de su madre, tu abuela. ¿Herencia?, pregunté sorprendido. 3 semanas después de ese encuentro, tu tío Heriberto murió de un infarto, pero antes de morir,
Había actualizado su testamento. Dejó todo lo que tenía, la venta de su rancho, a ti. 3.800.000 pesos, suficiente para pagar todas tus deudas y transformar la vida de tu familia. El notario ya tiene los papeles. Tu esposa Dulce María lo recibirá en exactamente una semana después de tu funeral. Me quedé sin palabras. Pero yo morí. No podré usar ese dinero para pagar mis deudas. Tú no, dijo mi guía con una sonrisa llena de ternura infinita. Pero Dulce María sí, y tus hijos. Y eso es parte de la lección que necesitas comprender. Cuando no cobras al hambriento, cuando perdonas las deudas de los que no pueden pagar, cuando das sin esperar recibir, el creador del universo se convierte en tu deudor. Y créeme, Esteban, él siempre paga sus deudas. Quizá no en el tiempo que tú esperas, quizá no de la forma que anticipas, pero siempre paga. Y paga con creces, multiplicado, abundante. Entonces apareció ante nosotros algo que parecía un libro gigante, pero no estaba hecho de papel, sino de luz. Las páginas se abrieron solas y pude ver mi nombre escrito en una caligrafía hermosa: Esteban Morales Ibarra. Debajo había 2 columnas. La primera se titulaba Deudas terrenales y listaba todo lo que yo debía al morir: la renta atrasada, el préstamo del agiotista, las cuentas del hospital, todo. La suma era aterradora: 132.000 pesos. Pero la segunda columna se titulaba Créditos Celestiales, y allí estaba listado cada acto de generosidad que yo había realizado, pero no en pesos, sino en unidades que brillaban como estrellas. Alimentó al hambriento 1.207 veces sin cobrar. Dio esperanza a los desesperados 89 veces. Trató con dignidad a los despreciados 3.456 veces. Sacrificó su propia seguridad para salvar una vida inocente una vez. Esta es tu cuenta real, Esteban, explicó mi guía. Las deudas que los hombres cobran con papel y dinero son temporales. Se evaporan cuando mueres. Pero los créditos que acumulas con amor, esos son eternos. Y mira. Señaló hacia el final del libro luminoso. Las deudas que tu tío Heriberto pagará en tu nombre no fueron coincidencia. Fueron la respuesta del Padre Celestial a tu fidelidad. Porque cada vez que alimentaste a un hambriento sin cobrar, me alimentaste a mí. Cada vez que diste agua al sediento, me diste agua a mí. Cada vez que acogiste al extranjero, me acogiste a mí. Y ahora yo, a través de instrumentos humanos como tu tío, te devuelvo todo multiplicado. Pero yo ya no estoy allí para verlo, dije con tristeza. No con ojos físicos, admitió él, pero te concederé una gracia especial. Podrás manifestarte una vez, en sueños, para hablar con Dulce María. Podrás guiarla, consolarla, asegurarle que todo estará bien. Y luego tu testimonio será transmitido a través de un medium, para que sea compartido con el mundo. Porque tu historia no es solo tuya, Esteban. Es la historia de cómo funciona el reino de los cielos, de cómo el amor nunca queda sin recompensa, de cómo el que siembra generosidad cosecha milagros. Me arrodillé nuevamente ante él, abrumado por la magnitud de lo que estaba aprendiendo. No soy digno de todo esto, susurré. Ningún ser humano es digno por sí mismo, respondió él levantándome con gentileza, pero todos son amados infinitamente. Y ese amor, cuando es recibido y luego compartido, se multiplica en ondas que transforman la realidad misma. Tú recibiste amor del Padre aunque no podías pagarlo, y tú lo compartiste con otros aunque ellos no podían pagártelo. Esa es la cadena de gracia que sostiene al universo entero. El libro de luz se cerró solo y desapareció. El espacio dorado comenzó a cambiar nuevamente. Little Light, ahora debes descansar, Kamad, dijo mi guía. Hifuerka, pronto comenzará tu nuevo propósito en este plano espiritual. Pero antes, te concederé la visita que te prometí. Ve y consuela a tu amada. Dile que las deudas están pagadas. Dile que el amor venció a la muerte. Dile que nos volveremos a encontrar cuando su tiempo llegue, y que ese reencuentro será glorioso. Me abrazó y en ese abrazo sentí todo el amor del universo concentrado en un solo gesto.
Gracias, le dije. Gracias por los tacos, gracias por la lección, gracias por todo. Él sonrió, sus ojos dorados brillando con luz de 1000 soles. De nada, hijo mío, de nada. Ahora ve y recuerda, en el reino de los cielos, la moneda es el amor, y tú llegaste aquí siendo millonario. Los 3 días que siguieron a mi muerte fueron los más difíciles que Dulce María había experimentado jamás. Desde el plano astral, donde yo ahora habitaba con una conciencia expandida que me permitía percibir múltiples realidades simultáneamente, pude observar todo el dolor que mi partida causó. Vi cómo los paramédicos finalmente lograron sacar mi cuerpo destrozado de entre los escombros del edificio San Judas Tadeo. Vi cómo lo llevaron a la morgue del Hospital Civil, donde un médico forense con ojeras profundas y manos cansadas firmó el acta de defunción. Esteban Morales Ibarra, varón de 47 años, causa de muerte, politraumatismo severo por aplastamiento. Vi cómo 2 policías tocaron la puerta de mi departamento a las 4 de la mañana para darle la noticia a Dulce María. Ella abrió la puerta con su camisón viejo de flores descoloridas, el cabello revuelto por el sueño, sin comprender aún por qué la policía estaba allí. Cuando le dijeron las palabras, cuando escuchó, lamentamos informarle que su esposo falleció durante el terremoto de anoche. Vi cómo sus piernas dejaron de sostenerla. Se derrumbó en el piso de nuestro humilde departamento, y el grito que salió de su garganta fue un sonido que ningún ser humano debería tener que emitir jamás, el aullido de un alma que acaba de perder su otra mitad. Emiliano, Citlali e Iker despertaron con el grito de su madre. Los 3 salieron de la habitación que compartían, frotándose los ojos, sin entender qué pasaba. Cuando Dulce María logró juntar suficiente aire para decirles, su papá se fue con Dios, vi cómo la comprensión se instalaba en sus rostros jóvenes como una sombra que apagaba la luz. Emiliano, mi hijo mayor que siempre había tratado de ser fuerte, se dejó caer contra la pared y lloró con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Citlali corrió hacia su madre y se aferró a ella, como si temiera que ella también fuera a desaparecer. Iker, mi pequeño de 8 años, simplemente se quedó paralizado, sus ojos enormes llenos de lágrimas que no caían, repitiendo una y otra vez, «No, no, papá viene a desayunar, papá siempre viene a desayunar». Yo quería consolarlos, quería abrazarlos, quería decirles que seguía ahí aunque ellos no pudieran verme. Intenté tocarlos, pero mis manos espirituales atravesaban sus cuerpos como humo. Grité sus nombres, pero ningún sonido llegaba a sus oídos. La frustración y la impotencia que sentí en esos momentos eran una tortura peor que cualquier dolor físico que hubiera experimentado en vida. ¿Guía espiritual? Clamé hacia las dimensiones superiores. Dijiste que podría visitarlos. ¿Por qué no puedo llegar a ellos? Todavía no es el momento. Escuché su voz resonar en mi conciencia, aunque él no estaba físicamente presente. Primero deben pasar por el valle de la tristeza inicial. Después podrás llegar. Ten paciencia, Esteban. El tiempo aquí no funciona como allá. El velorio se realizó en nuestro propio departamento porque no teníamos dinero para pagar una funeraria. Los vecinos del barrio, esa gente humilde que yo había alimentado tantas veces, se organizaron para ayudar. Consiguieron el ataúd más barato que pudieron encontrar, de madera sin pulir y con herrajes de plástico que pretendían ser metal. Colocaron mi cuerpo lavado y vestido con mi única camisa blanca y mi pantalón de vestir que solo usaba para ocasiones especiales, en medio de la sala de nuestro departamento. Rodearon el ataúd con velas blancas compradas entre todos. Trajeron flores de cempasúchil del mercado, esas flores naranjas que en México siempre han estado asociadas con la muerte y el recuerdo. La gente desfiló durante todo el día y toda la noche. Vi a don Refugio llegar arrastrando los pies, llorando sin vergüenza, murmurando. Me dio de comer cuando nadie más lo hacía. Era un santo, era un santo. Vi a la señora Hortensia traer un guisado que ella misma había preparado para que Dulce María y los niños tuvieran qué comer,
porque sabía que en esos momentos lo último en lo que pensarían sería en cocinar. Vi a Toño llegar sobrio y con los ojos rojos, no de droga sino de llanto, y arrodillarse frente a mi ataúd susurrando: «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Juro por Dios que no voy a defraudarte. Me mantendré limpio en tu honor». Vi llegar a Lupita, la niña de 6 años que yo había salvado en mis últimos momentos de vida. Venía con su madre, que también cojeaba porque había resultado herida en el terremoto, pero ambas estaban vivas. La madre de Lupita se acercó a Dulce María y las dos mujeres se abrazaron llorando. Su esposo le salvó la vida a mi hija, sollozó la madre de Lupita. Le aventó lejos justo antes de que el muro le cayera encima. Es un héroe. Murió para que mi niña viviera. Dulce María no pudo responder, solo siguió llorando, aferrándose a esa mujer como si ese abrazo fuera el único ancla que la mantenía atada a la realidad. Pero lo que más me destrozó el alma fue ver a Dulce María cuando finalmente todos se fueron y ella se quedó sola frente a mi ataúd en la madrugada del segundo día. Los niños dormían exhaustos en su habitación. Ella se arrodilló en el piso de cemento frío, con su vestido negro prestado que le quedaba grande, y comenzó a hablarme como si yo pudiera escucharla. Y yo podía. Dios sabía que yo podía escuchar cada palabra, como cuchillos clavándose en mi esencia espiritual. «Esteban, amor mío», susurró con voz quebrada, «¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar todo lo que debemos? El casero ya vino a exigir la renta. Dice que nos da una semana para desocupar. El agiotista mandó a uno de sus cobradores a amenazarme. Dice que si no pago, me va a quitar lo poco que tenemos. El hospital sigue llamando. La escuela de los niños dice que si no pago las colegiaturas, van a expulsarlos. Y tu puesto quedó destruido por el terremoto. No hay de dónde sacar ni para comer mañana». Sacó de su bolso algo que me hizo contener el aliento espiritual que ya no necesitaba. Mi cuaderno azul, fiados por amor de Dios. De alguna manera había sobrevivido al terremoto, manchado de polvo pero intacto. Lo abrió y comenzó a pasar las páginas, leyendo los nombres y las cantidades. «Mira todas estas deudas que te debían», dijo con amargura mezclada con ternura. «Si toda esta gente te hubiera pagado, tendríamos casi 20,000 pesos. Pero tú nunca cobraste, nunca exigiste. Eras demasiado bueno para este mundo cruel, Esteban. Y ahora yo me quedé sola con todas nuestras deudas y sin ninguna forma de pagarlas». Comenzó a llorar de una manera que me hizo desear nunca haber muerto, desear poder regresar, aunque fuera solo 1 minuto, para abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. «¿Qué voy a hacer, Gamor? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tú eras mi roca, mi sostén. Yo me quejo de tu generosidad, pero en el fondo te admiro por ella. Eras. Dios mío, no puedo ni hablar de ti en pasado. Eres el hombre más bueno que he conocido, y el mundo te mató por eso. Te mató salvando a una niña mientras los ricos y los malos siguen viviendo en sus casas grandes sin preocupaciones. Ya basta, Dulce María». Intervino la voz de mi guía espiritual en mi conciencia. «Es hora. Ve a ella en sueños. Consuélala. Dile la verdad. Tienes hasta el amanecer». De pronto sentí cómo mi conciencia era atraída hacia Dulce María de una manera diferente. Ella finalmente se había quedado dormida en el piso junto a mi ataúd, exhausta por el llanto y el dolor, y en sus sueños yo pude entrar. Aparecí en su mundo onírico no como el cuerpo destrozado que yacía en el ataúd, sino como yo había sido en mis mejores tiempos, saludable, sonriente, vestido con mi delantal de taquero. «Dulce María Pofmón», la llamé suavemente. Ella estaba en un espacio que parecía ser nuestro departamento, pero también algo más, algo luminoso y menos opresivo. Me volteó a ver y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esteban, estás aquí. Sabía que volverías. Todo fue una pesadilla horrible, ¿verdad? Despiértame. Por favor, despiértame de esta pesadilla». Me acerqué a ella y tomé sus manos. Aquí, en el mundo de los sueños, yo podía tocarla, y ella podía sentirme. «No es una pesadilla, mi amor, es real. Yo crucé al otro lado, pero vine a decirte que no estés triste, que no tengas miedo, que todo va a estar bien». «¿Cómo va a estar bien?», sollozó.
Estás muerto. Me dejaste sola con 3 hijos, con deudas hasta el cuello, sin ninguna forma de salir adelante. Escúchame con atención, le dije mirándola fijamente a los ojos, porque solo tengo hasta el amanecer para decirte esto. En 3 días va a llegar un notario de Monterrey. Su nombre es licenciado Carranza. Trae noticias sobre mi tío Heriberto, el hermano de mi papá. Mi tío murió hace 3 semanas y me dejó todo en su testamento. La venta de su rancho, Dulce, son 3,800,000 pesos. Ella me miró como si yo estuviera loco. ¿Qué? Esteban, tu tío Heriberto apenas lo conocías. ¿Por qué te dejaría todo a ti? Porque 3 semanas antes de morir vino a mi puesto de tacos. No te lo mencioné porque pareció un encuentro sin importancia, pero él me observó. Vio cómo trataba a la gente, vio mi fe, vio mi corazón, y decidió que yo era digno de su herencia. El notario tiene todos los papeles, todo está en orden. Ese dinero es para ti, para los niños. Las lágrimas corrían por las mejillas de Dulce María, pero ahora eran lágrimas de esperanza mezcladas con incredulidad. ¿Es verdad? ¿No me estás diciendo esto solo para consolarme? Es verdad, mi amor. Con ese dinero vas a pagar todas nuestras deudas, la renta atrasada, el préstamo del agiotista, el hospital, la escuela, todo. Y va a sobrar suficiente para que abras un restaurante. Yo quiero que lo llames Restaurante El Milagrito de Esteban. Va a ser más grande que mi puesto de tacos, con mesas de verdad, con cocina completa. Y quiero que emplees a la gente del barrio que nos ayudó siempre, a don Refugio, a la señora Hortensia, a Toño, a todos los que me debían tacos y nunca me pagaron. Pero ellos te deben dinero, dijo Dulce María confundida. No, mi amor, ellos no me deben nada. Yo les di de comer porque era lo correcto, y ahora quiero que tú continúes esa tradición. Cada viernes, el restaurante va a dar comida gratis a las personas en situación de calle. Un menú del día completo, sin cobrar ni un peso, porque yo aprendí algo del otro lado. Dulce María, aprendí que cuando no cobras al hambriento, Dios se convierte en tu deudor, y Dios siempre paga sus deudas, siempre, con creces, multiplicado, abundante. Ella me abrazó en el sueño, y yo pude sentir su calor, su amor, su esencia. Te extraño tanto, susurró contra mi pecho. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Cuando tu tiempo llegue, pero no será pronto. Tienes mucho por vivir todavía, mi amor. Tienes que criar a nuestros hijos. Tienes que construir el restaurante. Tienes que continuar la misión de alimentar a los hambrientos. Y cuando finalmente cruces, yo estaré esperándote. Te lo prometo. Nos volveremos a encontrar en un lugar donde nunca más habrá separación, donde nunca más habrá lágrimas, donde nunca más habrá deudas que cobrar. ¿Me vas a cuidar desde allá?, preguntó como niña asustada. ¿Siempre? Voy a ser tu ángel guardián, tu protector espiritual, y cuando veas señales, cuando las cosas salgan mejor de lo esperado, cuando aparezcan oportunidades de la nada, vas a saber que soy yo trabajando desde el otro lado, porque el amor no termina con la muerte, Dulce María. El amor es más fuerte que la muerte. Es lo único que cruza todos los umbrales, todas las dimensiones, todos los mundos. Sentí que el tiempo del sueño se agotaba, el amanecer se acercaba y yo tendría que partir. Escúchame una última cosa, le dije tomando su rostro entre mis manos. Quiero que mi testimonio sea compartido. Busca a doña Socorro, la médium que vive cerca de la Basílica de Zapopan. Ella tiene el don de canalización espiritual. Yo voy a trabajar a través de ella para contar mi historia. El mundo necesita saber que las deudas del dinero son temporales, pero las deudas del amor son eternas. Necesita saber que el que da sin esperar recibir, recibe multiplicado de fuentes que nunca imaginó. Necesita saber que la economía de Dios es muy diferente a la economía de los hombres. El sueño comenzó a desvanecerse. Yo comencé a desvanecerme también. Te amo, Dulce María Morales. Eres la mejor esposa que un hombre podría pedir. Cuida a nuestros hijos, construye el restaurante, alimenta a los hambrientos. Y recuerda siempre, Jesús ya pagó por todos nosotros. Ahora nosotros debemos pagar hacia adelante. Te amo, Esteban.
gritó ella mientras yo desaparecía. Te amo, te amo, te amo. Dulce María despertó sobresaltada en el piso frío junto a mi ataúd. Era apenas el amanecer del tercer día. Por un momento pensó que todo había sido solo un sueño producido por el dolor y el agotamiento, pero entonces escuchó el timbre, se levantó tambaleante, se alisó el vestido negro arrugado y fue a abrir la puerta. Un hombre mayor, vestido con traje gris y portando un maletín de cuero, estaba en el umbral. ¿La señora Dulce María Morales de Morales?, preguntó con voz formal pero amable. Sí, soy yo, respondió ella con voz rasposa del llanto. Mi nombre es licenciado Gustavo Carranza, notario público de Monterrey, Nuevo León. Lamento su pérdida, señora, pero vengo con noticias importantes respecto a su difunto esposo, Esteban Morales Ibarra, y una herencia que le corresponde. Dulce María se llevó las manos a la boca, sus ojos abriéndose enormes. Es verdad, susurró. Dios mío, es verdad. Él vino a mí. Esteban vino a mí y me dijo exactamente esto. El notario entró y sobre la misma mesa donde días atrás mi familia había comido con lo poco que teníamos, extendió los documentos legales. Testamento de Heriberto Morales Saldívar. Acta de defunción. Escrituras del rancho vendido en Villa de García. Constancia bancaria de depósito. Todo en orden, todo legal, todo real. El monto total de la herencia es de 3.800.000 pesos mexicanos, explicó el licenciado Carranza. Los fondos ya están disponibles en una cuenta que abrimos a nombre de usted como única heredera legal de su esposo. Aquí están las tarjetas bancarias y los papeles que necesita firmar. Dulce María firmó los documentos con manos temblorosas, lágrimas cayendo sobre el papel oficial. Cuando el notario finalmente se fue, ella regresó junto a mi ataúd y se arrodilló una vez más. Pero esta vez no había desesperación en su rostro. Había asombro, había gratitud, había una comprensión nueva y profunda. Lo hiciste, mi amor, susurró tocando la madera barata del ataúd. Cumpliste tu promesa. Viniste y me dijiste la verdad. Y ahora entiendo. Entiendo por qué fiabas esos tacos. Entiendo por qué dabas sin esperar recibir. Porque así es como funciona el reino de los cielos. Das y te es dado. Perdonas y eres perdonado. Amas y eres amado. Multiplicados abundante, rebosando. 3 meses después, en el mismo terreno donde mi puesto de tacos había estado, se inauguró el restaurante El Milagrito de Esteban. Era un lugar hermoso, aunque modesto, con 15 mesas de madera, una cocina completa, paredes pintadas de amarillo alegre, y mi fotografía colgada en la entrada junto a la frase que yo había pronunciado aquella tarde: Jesús ya pagó por ti. Dulce María contrató a don Refugio como encargado del estacionamiento, a la señora Hortensia como cocinera principal, donde su sazón que había perfeccionado lavando ropa ahora alimentaba a cientos, a Toño como mesero y asistente de gerencia, dándole la oportunidad que la sociedad le había negado, y cada viernes, fiel a mi petición, servían comida gratis a las personas sin hogar, un menú completo con sopa, plato fuerte, postre y agua de sabor. Nunca cobraban ni un peso. El restaurante prosperó más allá de las expectativas. La gente venía no solo por la comida, sino por la atmósfera de amor que impregnaba el lugar. Los clientes dejaban propinas generosas que Dulce María usaba para expandir el programa de comida gratuita. Emiliano, mi hijo mayor, comenzó a trabajar allí después de la escuela y descubrió que tenía talento para la administración. Citlali decoraba las paredes con sus dibujos que ahora incluían ángeles y seres de luz. Iker, mi pequeño travieso, se convirtió en el favorito de los clientes porque los recibía con la misma sonrisa que yo solía dar. Desde el plano astral donde ahora habito, cumpliendo nuevas misiones que mi guía espiritual me asigna, observo todo con orgullo infinito. Veo cómo mi muerte no fue el final, sino el comienzo de algo más grande. Veo cómo el sacrificio de salvar a Lupita esa noche del terremoto se convirtió en semilla de bendiciones que continúan multiplicándose. Y por eso pedí que mi testimonio fuera transmitido a través de doña Socorro, la médium de Zapopan.
para que el mundo sepa esta verdad que aprendí al cruzar el umbral. Las deudas que llevamos en cuadernos azules son insignificantes comparadas con las cuentas que se llevan en el libro de la vida. Cuando alimentas al hambriento, cuando vistes al desnudo, cuando das agua al sediento, cuando perdonas al deudor, estás haciendo depósitos en un banco celestial que paga intereses eternos. No cobres al hambriento, hermano. No exijas al que no puede pagar. No guardes cuando puedes dar, porque cuando actúas así, el Creador mismo se convierte en tu deudor. Y créeme, por todo lo que vi y experimenté del otro lado, Dios siempre paga sus deudas. Siempre. Con creces, multiplicado, abundante, rebosando, de maneras que nunca imaginaste, en tiempos que no esperabas, a través de instrumentos que ni siquiera conocías. Esa es mi enseñanza desde el más allá. Esa es la revelación que traje de vuelta desde la dimensión espiritual. Esa es la verdad que pagué con mi vida terrenal para poder compartir con los que aún caminan en la tierra. Cuando no cobras al hambriento, el guía espiritual paga con creces, siempre, sin falta, eternamente.